estado de Hidalgo, en México. Hemos tomado el tren de la bestia. Mi nombre es Manuel Monterrosa. Hace 2 meses salí de mi país. Me encuentro en México. Estoy cruzando el país azteca como migrante. En esta travesía me subiré y viajaré en la bestia, el temido tren de la muerte. Suscríbete a mi canal y comencemos. Los antiguos mayas tomaban esta bebida, el pozol. ¡Agárralo, perrito! ¡Agárralo ahí! Este es el mapa de México. Aquí nuestras nacionalidades que recibimos, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, exacto, Cuba. Y bueno, pues aquí en este mapa ustedes pueden ver dónde están las vías, cómo es que llegan a San Luis Potosí, y de aquí agarran esta ruta, o de México a Guadalajara para agarrar esta otra ruta. Y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto que nos vengan a visitar, para que nos conozcan y para que nos apoyen. Tenemos muchas necesidades de mochilas, de calcetines. Les decía que el calcetín es oro para poder continuar en el viaje. Traen sus pies muy dañados. Y esa es la cadena de favores, que ustedes lo que vivieron aquí, lo que vieron aquí, puedan comunicárselo a sus amistades, a su círculo de amistades, para que se puedan sumar a esta gran labor, ¿no? Sin distinción de credo, de nacionalidad, de preferencia sexual, de nada, simplemente ver a un ser humano con la misma dignidad que nosotros, que en este momento está en desventaja, pero que pues que nos puede tener a nosotros. Bueno, y después de haber estado viajando alrededor de 3 semanas en el tren de la bestia desde Coatzacoalcos, en la casa de migrante donde nos embarcamos, hemos llegado a Potosí y acá nos han recibido en la casa de migrante, Hogar del Migrante, en San Luis Potosí. Y hemos tenido el privilegio de estar acá 3 días y apreciar la gran labor que hace la madre Geraldine, la licenciada Geraldine, acá con todas las personas, los migrantes. Hemos visto personas con los brazos o las piernas fracturadas, partidas, parte de lo que ha sido su travesía en la bestia. Han perdido algunos miembros de su cuerpo. Y queríamos preguntarle a ella cuánto tiempo lleva haciendo esta gran labor que hacen ustedes acá para todas estas personas que van de paso hacia Estados Unidos. Gracias, Manuel, por la oportunidad. Y bueno, reiterar un poquito, esta labor no es mía, esta labor es de muchísima gente que, bueno, voy a quitar el cubrebocas, de muchísima gente que se ha sumado a este lugar. Nosotros somos Casa de la Caridad Hogar del Migrante, somos un programa de Cáritas San Luis Potosí, y pues ya tenemos desde 1999 atendiendo a todas las personas en situación de movilidad. Esta casa que tú conociste, en la que estás albergado, tiene 10 años y fue una casa construida especialmente para la atención para nuestros hermanos en tránsito. A nombre del padre Marco Antonio Luna Aguilar, que es el director de esta casa, te agradezco la oportunidad que nos das y el interés que hemos visto desde que tú llegaste aquí de dar voz a los que por el momento no tienen voz, a los que por el momento no pueden hacer lo que tú haces a través de tu celular, que para nosotros eso es una gran bendición, que tú, que conoces lo que es venir en el trayecto, puedas compartirle a tu auditorio que a la persona migrante no se le dice pobrecito, a la persona migrante no se le dice mira cuánto está sufriendo, traen un sufrimiento grande, pero la persona migrante son hombres y mujeres guerreros de buscar una mejor vida que lamentablemente en su país no encontraron. Esta casa ha albergado, el año pasado, te comentaba yo, superamos las 15,000 personas, pero personas, no números. Eso es bien importante decirlos, que no son números los migrantes, son personas con la misma dignidad que tuya y que yo, que sienten, que tienen el deseo de superarse, pero que necesitan un oasis donde se les pueda dar ropa, donde puedan comer, donde puedan atenderse psicológicamente o médicamente. Y esa es la gran labor que hace esta casa, pero gracias no solo a una persona, es gracias a Dios, porque esta es una obra de Dios. Es una obra de Dios que nos usa como instrumentos a muchas personas, voluntarios de otros países, de otras religiones, una variedad sin fin de personas que se suman a esta labor, Manuel. Yo tengo 16 años, cumplí en febrero, al servicio en esta casa. Madre, una de las cosas que yo estoy promoviendo con todos estos documentales que estoy haciendo y la travesía tan peligrosa al subirme al tren de la bestia
es tratar de decirle a las personas migrantes, sobre todo a los que vienen con niños, mujeres, que no se arriesguen, que no hagan esta travesía, que traten de ver otras alternativas. ¿Qué mensaje les quiere decir usted que tiene tanta experiencia viendo tantas cosas en este camino o acá en la casa donde se encuentra, todo lo que usted puede vivir al ver ese tipo de situaciones que muchas veces las personas pierden la vida en esta travesía? Y bueno, yo quisiera que no existieran las casas del migrante. Yo creo que esa sería un sueño de que no existieran estos lugares, que todos ustedes pudieran desarrollarse, pudieran ser grandes personas en sus países de origen, que no existieran las fronteras a como están, que sí fuera una migración ordenada, pero no como se está haciendo ahorita. Como no hay una migración ordenada, ustedes tienen que subirse a la bestia porque tienen que irse escondiendo. Yo siento que si ustedes tuvieran un permiso de libre tránsito, esa sería la solución para que ustedes no fueran víctimas de tantas vejaciones por las que están pasando, porque tienen que venir escondidos, subiéndose en un tren que no es para personas, son trenes de cargas, no están hechos para las personas, por eso hay tantos accidentes. Pero yo no puedo decirle a la persona, no te arriesgues en el tren, porque yo nunca me he subido a un tren, porque yo no puedo alentar ni desalentar la migración. Y te voy a decir por qué. Porque yo puedo decirle a alguien, no sigas, no te salgas de tu país. Pero si con los que vienen pasaron, me va a decir, usted me dijo que no me fuera. Y si yo le digo, continúa, tienes que luchar, y les pasa algo, me va a decir, usted me dijo que me fuera. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Que cuando estás en nuestra casa es acogerte y darte herramientas, información para que la decisión de continuar la tengas tú, no nosotros. Madre, una de las experiencias más conmovedoras que le ha tocado vivir acá a usted en los años que tiene trabajando en este albergue, ¿nos podría contar acá para los espectadores que están viendo este video a través de YouTube? Son muchas experiencias a lo largo de los años, experiencias de éxito de muchos hermanos migrantes, experiencias dolorosas que han vivido por haber sido privados de su libertad injustamente. Muchas de las veces se le echa la culpa a la persona que no trae papeles. Y es bien importante, Manuel, decir que a las personas migrantes no se les debe decir ilegales. En México no son ilegales. En México, ustedes al momento de cruzar cometieron una falta administrativa, no un delito. Entonces no se les debe decir ilegales. También se les dice indocumentados. ¿Por qué indocumentados? Si hay muchas personas que vienen a solicitar la condición de refugiado, traen sus documentos y están esperando que México les dé el reconocimiento de refugiado, pero ya los tachamos como indocumentados. Entonces he vivido muchas experiencias muy dolorosas desde el momento en que ves a niños y niñas que han perdido su infancia, que no saben por qué están aquí. Eso es muy doloroso para mí, que un niño deja de ser niño cuando llega a una casa de migrante, porque no sabe por qué se va a subir al tren, no sabe por qué ya no está con su familia. Para mí, los niños y niñas me duelen mucho, muchos hermanos migrantes que han pasado por aquí, precisamente ahorita uno, que se fue el lunes, y ahorita está regresando, pero ya sin su mano. ¿El tren se la cortó? Así es, se la cortó hace días. Como tú sabes, en el cuarto de enfermos tenemos personas mutiladas. Sí. Y ha sido muy duro poder tener que observar todo esto. ¿Algún mensaje que quisiera darle usted a los gobernantes, a nuestros, pues sobre todo a los gobernantes de los Estados Unidos de México, pues que es donde nos encontramos, con respecto a este tipo de situaciones que se está viviendo actualmente por la migración masiva que está ocurriendo en esta área de nuestro continente? El llamado, yo creo, sería a todos los seres humanos, independientemente del cargo que tengamos. Yo creo que desde las trincheras de todos viéramos para que las personas pudieran ser personas. Yo creo que el mundo cambiaría. Yo creo que el egoísmo es lo que está reinando en este mundo, ¿sabes? El egoísmo de no puedes hacer porque necesitas
que nosotros te reglamentemos. No puedes hacer porque nosotros te vamos a secuestrar. No puedes hacer porque tú para mí representas dólares. Espérame. Yo creo que desde los gobernantes hasta la última persona, todos somos migrantes, Manuel. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos ser migrantes. Entonces, si ahorita tú que me estás viendo tienes la oportunidad de voltear a ver este desafío migratorio, súmate. Ve a la persona migrante igual que tú y Dios te va a dar la recompensa. Madre, ¿algunos números de la fundación o número de contacto o direcciones de web para que las personas que quieran ayudar, qué necesitan ustedes acá ahorita en el albergue de San Luis Potosí? Estamos recibiendo ahorita un promedio de 200 personas diarias de diferentes nacionalidades, como tú lo has visto ya, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, y pues hay que darles de comer. Entonces, ¿cómo vivimos? A través de donativos. ¿Qué puedes donar? Todo lo que tu corazón nos quiera dar. Alimentos, ropa, medicamentos. Nosotros estamos ubicados en la capital de San Luis Potosí. Estamos en la calle de Juan Álvarez 210 en el barrio de Tlaxcala, en la mancha urbana, no estamos afuera. El teléfono del albergue es 444-815-6225 con la Lada de San Luis Potosí. Y en el Facebook estamos como Casa del Migrante San Luis Potosí. Ojalá se puedan unir a esta casa y a todas las casas que tú has recorrido en todo este territorio mexicano. Todas las casas necesitamos de tu ayuda. Madre, muchas gracias y bendiciones para ustedes en esta gran labor. Que Dios los bendiga y gracias por apoyarnos acá a nosotros como migrantes. Bendiciones a ti. Muchas gracias, Manuel, por lo que estás haciendo. Dios Gracias. te bendiga.